Un nuevo audio dado a conocer por IDL Reporteros revela una conversación entre el asesor de comunicaciones del Poder Judicial, Luis Díaz, y el magistrado Walter Ríos. Según parece, por encargo del propio presidente del Poder Judicial, Duberry Rodríguez, para que asistiera a un almuerzo en el que participaría también el ministro de Justicia, Salvador Heresia. En tiempo récord, el presidente Vizcarra le pidió la renuncia al ministro de Justicia, Salvador Heresia, luego de conocerse un nuevo audio en el que se lo escucha hablar con el juez César Inostroza y coordinar una entrevista para pedirle consejos sobre un planteamiento multipartidario por la salud de la reforma del sistema de justicia y por los momentos que vive el Perú, que requiere de acciones firmes, escribió en Twitter como explicación del pedido del mandatario, y 2 minutos después Heresia renunciaba. Hoy, a través del Diario Oficial del Peruano, se dio a conocer a los 7 integrantes de la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia. Alan Wagner, ex canciller y actual presidente de Transparencia, será también el presidente de esa comisión, que conforman asimismo Walter Albán, ex ministro del Interior, y Eduardo Vega Luna, ex defensor del pueblo, entre otros. Ellos deberán presentar, antes del 28 de julio de este mes, un diseño viable para una reforma del Poder Judicial. Finalmente, el juez superior del Callao, Walter Ríos, implicado en los audios que dejan ver supuestos negociados en el nombramiento de jueces, renunció, mientras que el procurador Amado Enco solicitará su detención preventiva. Por su parte, la Defensoría del Pueblo pidió que se revisen todas las sentencias del juez Inostroza relacionadas a delitos sexuales de menores de edad. Finalmente, el juez superior del Callao, Walter Ríos, implicado en los audios que dejan ver supuestos negociados en el nombramiento de jueces, renunció. No se olvide que para estar al día con la información nacional e internacional, lo que tiene que hacer usted es seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos en Portada. Ya nos acompaña nuevamente Verónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Bueno, vamos a presentar a nuestros 2 invitados. Tenemos a una tercera que está en camino y le damos la bienvenida a Hernando Ceballos, congresista de la República. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Johnny Lescano, también Verónica, Mario. Estamos a la espera de Ana María Choquehuanca. Bueno, continúan. Yo me desconecté del Twitter 3 horas. Porque no solamente caí yo, cayó mi hijo también, estuvimos en el doctor, y cuando salí, había salido otro audio, había pedido el presidente de la República que renuncie el señor ministro de Justicia, había renunciado el señor ministro de Justicia, había renunciado Walter Ríos, el de la Corte Superior de Lima, ya había entrado uno encargado, ya le han sacado también algunos anticuchos al encargado de la Corte Superior, encargado, digamos, de ahí, de la Judicatura del Callao, y camino al canal, pues han salido nuevos audios con otros personajes. Bueno, es la velocidad en la que se están produciendo las revelaciones en todo este afer. Bien, precisamente entiendo, el último audio que se ha dado a conocer que ha dado a conocer IDL Reporteros, revela una conversación entre el asesor de comunicaciones del Poder Judicial, Luis Díaz, y el magistrado Walter Ríos, que ustedes ya por supuesto saben quién es. Este audio está relacionado con aquel que provocó la renuncia del ministro de Justicia. En la misma entrega es, ¿no? Claro, no, pero está relacionado además porque está referido a un almuerzo en el que supuestamente iba a participar también Salvador Heresia. Ese almuerzo, que es un almuerzo por un santo de Héctor Chumpitaz, el famoso capitán de la selección peruana de fútbol, digamos, era, no sé si auspiciado, pero animaba a los participantes de manera muy enfática a Duberry Rodríguez a que concurrieran. Y entonces es este asesor de comunicaciones, Luis Díaz, el que llama a Walter Ríos para que participe de ese almuerzo, diciéndole además que también va a estar el ministro de Justicia, cosa que no ocurrió. Vamos a escuchar una parte de ese audio. Aló. Hola, Marito.
Oye, mi amor, tío, si puede ser compañero a almorzar, diría al hawaiano. Va a estar con Romero Díaz. ¿Quién? El tío Pedúgar. ¿Uber? Sí, a la 1:30 en hawaiano, que es en Barranco. Pucha madre, ya me comprometí con el secretario general del Ministerio de Justicia. Ya, huevón, también va a estar el ministro de Justicia ahí. No, hermano, no le puedo dejar porque estoy viendo un tema para mi mujer que Tío, va a trabaja. estar el ministro de Justicia con nosotros en el almuerzo. ¿Cómo? El ministro de Justicia también va a almorzar con tu Berlín, pero es que estás hablando de ti. ¿Y si no va el ministro, weón? Va el ministro todo con la mañana cuando volví acá en la reunión. A ver, vamos a ordenarnos. A ver, El hermano, ministro está a las 11 con nosotros. Le ha dicho, porque es cumpleaños de Chumpitaz. Digo, ¿De quién? le digo, cumpleaños de Chumpitaz, el jugador de la U. ¿Ya? Y el es hincha, no le dio un almuerzo. Y le dijo, ministro, sí, usted a la U, el medio por ahí, doctor Duvalín. ¿Ya? Ya, ¿sabe quién es parte del ministro? Pata, el negro Vidal. ¿Ya? El negro Vidal. Si quieres ver algo con el Ministerio de Justicia, llaman al negro. El ministro de frente no es No, pero ¿va a estar el ministro o no va a estar el ministro? El ministro va a estar a la 1:30 en el almuerzo. ¿Aló? 1:30. ¿Y quién me está invitando? El doctor Duvalín, porque es antes Chumpitaz. Ya. Puta madre. Pero ¿cómo lo voy a dejar al otro lado? Anda con la cabeza, anda con huevadas, puta que te secretario. ¿Y si no llega el ministro, weón? Ay, el ministro, puta, me ha dicho Duvalín, pues. ¿Y dónde queda el hawaiano? En Barranco, pero en el último del Paralelo Balta. Balta, ¿conoces? ¿Barranco? Sí conozco Barranco, pero... Paralelo Balta. Izquierda. Y el metropolitano a la derecha. Ya, el hawaiano yo lo veo en la web. Ya. ¿Vas bien, no? Puta madre, weón. Maldito secretario, me habla con las cabezas, ¿no? ¿Qué quieres con qué quieres de mi hijo? Secretario General Soto Gamboa. No, ¿qué quieres de mi hijo? ¿Qué quieres? Mi mujer, pe, huevón, porque la mejoren. Le digo al ministro, huevón, y al tío, a la hija de huevón lo he mantenido ahí, huevón, no jodas, eso sabes, y huevón. No le queda huevón. Puta, pero ¿cómo va a quedar mal, güey? Ya había quedado huevón, ¿qué les parece? ¿Qué les parece o quieres ser mía, huevón? No, hermano, puta, al principio, weón, no, puta madre. No, hermano, yo... Después el tío Romero, el tío Duvalín, y la cabeza del ministro. ¿Por qué me invita a mí? Al secretario lo van a cambiar, el nuevo secretario no es nuevo. Nuevo es. Él depende de todo lo que diga, él es. Yo lo claro, pero ¿por qué me invita el tío Duvalín? No sé, ¿por qué? Carajo, porque quiere dar cabida a los huevones, va a ir también Jimmy. No te escucho. También va a ir Jimmy García. ¿Jimmy García? También va a ir. Ya. Digo, por carajo, porque Chumpitaz de la U, el tío fanático de la U. Ya, dame... ¿Quién? ¿Duvalín fanático de la U? Claro, huevón. Ya, dame 5 minutos para decidirlo, porque me has agarrado frío, huevón, ¿ya? Ya, huevón, y él toca hablamos con Mito y tú. Muy bien, no hay que dejarse impresionar por el lenguaje procas o soez, que a veces es lo primero que llama la atención, porque la gente finalmente habla así por teléfono. No es eso lo que debe llamar la atención, sino el contenido de lo que se dice, aquello sobre lo que se especula y las razones por las que tiene que escoger entre ir a un almuerzo o al otro. Almuerzo. Los dos eran para cochinadas, ¿no? Los almuerzos tienen una importancia ritual, aparentemente, en este tipo de arreglos en la judicatura. Tiempo, sí. Por favor, dime, ¿tú tienes tiempo? O sea, cuando de pronto sale un almuerzo, a ver qué dicen los congresistas, de repente los congresistas también tienen un montón de también tiempo almuerzan. Y también almuerzan por todas partes, pero todos almorzamos. A veces yo almuerzo en el carro. Entonces digo, el presidente del Poder Judicial, el presidente de la Corte Superior, del Callao, del Cono Norte, digo yo, o sea, ¿tienen tanto tiempo para ir a estos almuercitos? Por favor, a ver, ustedes congresistas, díganme, pues es algo usual, digamos, entre los funcionarios, poder tener tiempo para esto cuando tienen la carga del Estado. Por favor. Bueno, a ver. Bueno, en realidad,
en el Congreso de la República, en el caso nuestro, por ejemplo, tenemos 5 o 6 comisiones, no hay tiempo para nada, ni para ir a algunas convocatorias oficiales, de embajadas, absolutamente nada. Me da la impresión que, como bien decían, que utilizan estos almuerzos para hacer sus componendas, ¿no? Y hacer estos acuerdos ilícitos y actos de corrupción que se están escuchando, ¿no? Como favorecer a la mujer, cómo tocar el tema que tiene que voltar de Walter Ríos, estando presente el presidente del Poder Judicial, ¿no? De manera tal que yo creo que estos funcionarios utilizaban precisamente estos almuerzos para cometer delitos, para hacer actos irregulares. De tal manera que yo creo que en la situación que está el presidente del Poder Judicial debe renunciar inmediatamente. Sí, ¿no? Porque tenemos entendido que el señor Díaz ya ha sido separado a través de la cuenta del Twitter del Poder Judicial. El mismo ministro de Justicia y ha dicho me voy, porque obviamente... No, le pidieron la renuncia, tenía que irse. Y bueno, habrá evaluado rapidísimo. El funcionario al que hacen referencia también del Ministerio de Justicia, supongo. Y creo que el señor presidente de la Corte Suprema también debe irse. ¿El señor Duberly Rodríguez debe renunciar? ¿Qué piensan los otros Sí, yo creo que congresistas? deben renunciar todos, ¿ah? O sea, todos los que aparecen de alguna manera implicados y que además cumplen una función tan importante no pueden seguir. Pues la gente del Consejo Nacional de la Magistratura tendría que ser separado y esta es una responsabilidad del Congreso, ¿no? Yo sí creo que hay algunas muestras de que realmente se propiciaban este tipo de reuniones para generar componendas, ¿no? Y esta situación lo pone la verdad, en una condición sumamente incómoda de Duberly, ¿no? Porque hace algunos días, nos hemos estado reunidos hace 2 o 3 días. Ayer, en la Comisión de Fiscalización. Duberly señalaba, bueno, ¿por qué se ataca al Poder Judicial? Acá hay 4 o 5 personas, no se puede generalizar que el Poder Judicial está vinculado a temas de corrupción, ¿no? Y además, tiene 3.080 jueces. Además señalando, pues, mostrando una actitud, pues, totalmente complaciente, con una corrupción, pues, que avance en el Poder Judicial y que no aparece ahora, porque no es que ahora nos damos cuenta de que el Poder Judicial está vinculado a la corrupción. Hay millones de peruanos que saben, ¿no?, que sus procesos son detenidos, son enlentecidos, son producto del delito, ¿no? Producto del delito. ¿No? El que tiene plata se acomoda y el que no, pues tendrá que esperar o morirse antes que le sentencien favorablemente, ¿no? Entonces, esta realidad nos muestra que la cosa es mucho más profunda. A mí lo que me preocupa es que se piense que con la salida de 3 o 4 magistrados vamos a resolver el problema del Poder Judicial. Es mucho más profundo y la verdad, el tema es que el daño ya está hecho y no sabemos qué tan profundo es, porque esta gente del Consejo Nacional de la Magistratura ha nombrado no quiere ir. innumerables jueces y fiscales. ¿Qué dice tanta está la corrupción? Profundizada. Bueno, en realidad es una situación difícil para cualquier autoridad, para cualquier cabeza, ¿no?, en este momento, pero creo que en verdad, en primer lugar, la población está muy sensible a estos hechos porque han venido ocurriendo. Ahora, con esto que ya en verdad es algo grave, precisamente ayer que estuvimos en la Comisión de Fiscalización, uno ya lo mira de otra manera, porque no es mirar solo las filtraciones, sobre todo los contenidos, ¿no? Entonces, en el caso del presidente del Poder Judicial, ayer lo hemos escuchado varias horas. No es que esté implicado, como el ministro Eresi, por ejemplo, no es que esté implicado, que uno lo esté acusando en este momento. Pero la población necesita también gestos, y un buen gesto que hable de su integridad, de su dignidad como persona. También es digno que él mismo plantee la situación de acuerdo a cómo se presenta. Ahora es momento, ¿no?, de que varias personas den su paso al costado y se acabó. Y eso por la salud del Perú, porque creo que lo que nosotros necesitamos en este momento son muestras también. Y en todo caso ni siquiera sería visto como un desprendimiento, sino como algo que corresponde, ¿no?, en varios de los casos. Hoy lo ha hecho el ministro de Justicia, ¿verdad? Nosotros lo hemos sentido, pero el audio no habla de que él esté involucrado, a él lo han ido a buscar, pero él va más allá porque es un gesto, o sea, eso es algo, una situación política, y en política uno tiene que dar... Pero yo no creo que se resuelva el problema con dar paso al costado de determinadas personas, sino tiene que haber una limpieza a las instituciones. Solamente hemos presentado este último audio.
del señor Luis Díaz y el señor Walter Ríos, pero no hemos puesto lo del ministro de Justicia porque es el siguiente tema, pero creo que están unidos. Bueno, sí, claro. Entonces presentamos también el audio del ministro de Justicia, que fue lo que dio origen a su renuncia, para continuar aquí conversando con los congresistas. A ver si nos ayudan en el switcher. Queremos poner el audio del ministro, ex ministro Salvador Heresi. Ah, ya. Bueno, que lo esperemos un ratito. Hay que escuchar, digo yo, bueno, para poder entender el contexto. Volver al contexto, ¿no? Que es esta conversación entre el ministro de Justicia, Salvador Heresi, y quien lo llama a él es... Walter Ríos. No, César Inostroza. César Inostroza. César Inostroza, porque al principio él no sabe de quién se trata y dice, sí, le tiene que decir quién es el que lo está llamando. A ver, vamos a ponerlo. Ahí está el audio, vamos a escucharlo. Aló. Aló, qué buenas. Buenos días, doctor Salvador. ¿Con quién hablo? César Inostroza. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Qué gusto saludarlo. Me amenazaste con visitarme, te esperé 2 veces. Sí, pues se me complicó, oye, hermano, hemos tenido unas semanas horribles con todo esto. Yo necesitaba tu consejo porque hay todo un tema que queremos, que se quería en el Congreso de manera multipartidaria, trabajar a nivel legislativo en materia de derecho penal, y hubo una sentencia que tú trabajaste, hubo un sector muy importante del Congreso que la consideraba acertada, ¿no? ¿Ya? Y hubo, pues tú sabes que hay otras corrientes en relación a ese tema que piensan de manera diferente, entonces no tiene base, hermano, convencional, la convención de Palermo, todo está por todo el mundo, hermano. Lo que entonces, yo sabes que los enemigos se quieren bajar la llanta. Sí, pues lamentablemente y se están produciendo muchos abusos en contra de los ciudadanos, ¿no? Sí. Entonces hay que legislar eso, hermano. Sí, y eso es lo que por eso quería reunirme. ¿Quieres irte a saludar? ¿Puedes irte a saludar? No. Porque todavía es más difícil, porque acá mucho alboroto que llegue por acá. Cuando guste, ¿no? ¿Cuándo puedes? En las tardes, hermano, porque en la mañana yo estoy en audiencia. Ahorita estoy justo entrando otra vez. En las tardes de 3 a 7, cualquier día. Mañana esta semana, la otra semana. Mañana ya tengo consejo de ministros el jueves. Ya. ¿Cómo está mi tarde? Un ratito, por favor. Ahora, 4 de la tarde, ¿se parece el jueves? Ya. Hermano, que estamos un poco complicados. Tengo sesión de la Comisión de Usuarios Judiciales. Me han nombrado presidente de la comisión, una comisión muy acá. ¿Vienes en serio, hermano? Sí, es por la cumbre de las Américas, ¿no? Después damos para lunes. Bueno, acá el señor Heresi acababa de asumir hacía muy pocos días el ministerio, el cargo de ministro, porque hacen referencia a la cumbre que tuvimos acá al poco tiempo que el señor Vizcarra había asumido y que además juraron los ministros, que fue el 2 de abril. Así que es ahí solamente a los pocos días. Y están hablando sobre un caso que ya, bueno, se ha dado cuenta en los medios de comunicación a través de las redes sociales y de las webs. Le dice el señor Heresi que parece tener además una muy buena y cercana relación con el señor magistrado supremo Inostroza. Eso sí queda claro, ¿no? Porque no es que de pronto quién es usted, de qué se trata. Hay una relación cercana, tanto así que ven a visitarme, ¿no? Mañana, pasado, quiere que vaya pronto. Pero como era feriado, no podía ir ya el lunes, que es lo antes posible. El ministro en ese momento pide que vaya lo antes posible. ¿Qué era lo que estaban tratando? Los congresistas acá también deben estar muy empapados, que hace alusión al parecer a un caso o que beneficia de alguna manera al señor Joaquín Ramírez, que ya a través de su cuenta de Twitter también está defendiéndose y diciendo que no es verdad que haya habido ahí algún tipo de beneficio para su caso específico. Bueno, en realidad el tema que estaban tratando era el asunto de esta sentencia que requería, para que haya lavado de activos, un delito base, un delito de origen. Es decir, que ponía una serie de requisitos más para que una persona pueda cometer delito de lavado de activos y consecuentemente favorecía pues a los acusados de estos delitos. Sobre ese asunto
le dice el exministro, oiga, me parece que es una sentencia acertada, y en realidad no es ninguna sentencia acertada, ¿no? Quería pedir su consejo, pedía consejos a estas personas que están altamente cuestionadas para hacer una iniciativa legislativa y aprobar posiblemente una ley en el Congreso. Y esto me parece pues absolutamente contrario a los intereses del país y en la lucha contra la corrupción, porque está preparando una iniciativa legislativa para ver cómo favorecer a quienes están acusados de este delito, me parece que no va a tono de lo que está necesitando el país. De tal manera que, como bien se ha dicho ya, es una especie de consejero, el señor Inostroza, ¿no? Una especie de consejero. Ahí. No, pero dice, necesitamos... Pero, o sea, congresista Lescano, si usted le pide una orientación a una persona que está colocada en la máxima autoridad del Poder Puede ser Judicial, en la máxima autoridad, y que puede pero es un corrupto. pero uno supone, supone que ahí ha pasado tantos filtros, un CV inmejorable y qué sé yo. O sea, si usted le pide una orientación es porque usted Yo no le pediría está... orientación a un corrupto. ¿A nadie? ¿No? A un corrupto no. ¿Cómo sabía que era corrupto? Bueno, porque ahí está pues la No, trayectoria. ahora. Mira, cuando están en un medio se conocen, pues. Se conocen, pues, ¿no? Saben cómo andan, saben los almuerzos, saben qué hacen, saben qué no hacen, pues. Se conocen. Consecuentemente, tener a una... ¿Por qué ha renunciado entonces si había estado todo bien, simplemente era un consejo a un profesional? Porque ¿Por qué ha renunciado? Porque sabe lo que está haciendo el presidente de la República. ¿no? Bueno. ¿Por qué se lo pide el presidente? La pregunta, Pero ¿por qué se lo pide el presidente? Porque si era, claro, una cosa inocua, que no pasaba nada. Por favor, no nos miremos la suerte entre gitanos. ¿Usted, ¿no? congresista Choquehuanca, cree que el ministro Eresi solamente quería pedir un consejo de un vocal supremo? No, yo pienso que él quería pedir una orientación acerca de eso. Ignoro la motivación, para qué. Pero esto es un fallo que se dio ¿no? justo para el tema del lavado de activos y para comprobar que el delito y en fin. Pero al margen de ello, bueno, si él quería, ahora, si a él le precisaba pedir esa orientación, es Eresi, nuestro colega Eresi, quien tendría que haber estado detrás de Inostroza para pedirle, pero Inostroza le dice, te he llamado, me choteas, entonces... Lo que revela que había una amistad ya anterior. Claro, ¿de dónde? sí. Para muchas otras consultas. Sí, no podemos. Claro, o sea, debe haber, o sea, yo no digo que no haya existido la amistad, porque además, no sé, yo en verdad... ¿Usted ha quedado sorprendida con el audio? Sí. ¿Decepcionada, desilusionada? No, decepcionada no, porque yo creo que sí es que el audio hubiera comprobado una situación irregular, una situación de corrupción así, no, ahí no. Inclusive le hubiéramos exigido que abandone la bancada. ¿Usted tiene la impresión de que esta es una demanda para curarse en salud, digamos? El solo hecho de que toque la cercanía con Inostroza es un riesgo de contaminación y entonces mejor... Yo he sido ministra. Sí. Es algo que hay que hacer. Uno está obligado a hacer, por dignidad y por principio. No, y si el presidente de la República se lo pide, no hay nada que hacer. ¿Sí? Claro, o sea, él sabe además que el presidente está trabajando en este tema, sabe además qué tiempos estamos viviendo, sabe además que en este momento ese tema es muy sensible. Claro. Y yo creo que lo menos que podía esperarse del ministro es presentar la renuncia y que el presidente le acepte la renuncia y se acabó. Y lo que venga después, porque me imagino que va a entrar a un proceso de investigación, lo que venga después, si aparecen más audios, no aparecen o qué sé yo, tendrá que afrontar las consecuencias y tendrá que probar también su esto, ¿no? Es una visión muy benévola. ¿Cuál sería la malévola? No hay malévola, porque hay una visión objetiva. ¿Cuál sería la objetiva? Él está conversando y le está diciendo, tú has sido ponente en un tema que nos resulta sumamente importante. Y todo indicaría que ha sido ponente en un tema que lo que ha hecho es facilitar, ¿no es cierto?, que el lavado de activos se siga imponiendo en nuestro país como una práctica cotidiana y favorecer a las bandas que están detrás de todo esto. ¿Usted ha leído el contenido de esa convención, congresista? Los antecedentes que tiene el ministro de Eresi y su cercanía en el Callao con el señor Curi y con el señor Moreno, porque eso existe porque ha trabajado en la propia municipalidad de ellos, nos hacen pensar, ¿no?, de que podría haber, ¿no?, una segunda intención en esta conversación del ministro Eresi, ¿no? Si yo tengo una relación amical, no puedo hacer una autocrítica y señalar que he sido estafado por la confianza, pero presentar la renuncia. Claro. A mí me parece que uno debe pensar que hay algo más, y mucho más en estas circunstancias donde nos encontramos todos los días con sorpresas. Entonces tenemos que ser muy inflexibles,
congresista, de verdad, muy inflexibles con este tema. No, y no sí, tratar de tenemos que ser inflexibles. No estamos mediatizando nada porque aquí no se nos está preguntando si debe renunciar o no debe renunciar. No, pero él nos ya está preguntando renunció. qué pensamos de ese ahora, hecho. Sí. Una preguntita, ¿y usted ha leído el contenido de la convención? Sí, acá está. Si No, quieres se pero la el leo. contenido, Si quieres, se la no, leo. solamente le digo Si por quieres, qué, se la leo. porque yo no Por la he supuesto. leído, no Bueno, la he yo sí, leído. Entonces acá la sí, tengo. a mí me gusta emitir opiniones Sí, yo la tengo cuando yo acá, tengo si quiere, por eso conocimiento se la de leo. algo. Y Vamos yo a- voy a leer saliendo de aquí esa convención Vamos a para ver de informar. qué Muy se bien. trataba. A ver. Porque imagínese si es que dice ahí que él lo que Pero no quería era la era convención, hacer era una la ley así sentencia, en Era el la Congreso. sentencia entonces, donde, ya. Claro, donde sí, era es la un fallo. sentencia, nada Sí, más. es un Nostroza fallo, fue es un fallo. ponente en este Ya, en este en tema. ese fallo. En Así agosto- es, que limitaba las posibilidades de la Fiscalía en poder actuar. En agosto bueno, si es así, del entonces- 2017, en agosto del 2017, este magistrado Nostroza fue ponente en un fallo que, a decir de muchos, debilitó la lucha contra el crimen organizado y lavado de activos. La casación permitió archivar el caso de lavado de activos que involucraba a Joaquín Ramírez, y en su fallo Nostroza argumentó que para seguir la investigación de los casos por lavado de dinero, la Fiscalía estaba obligada a comprobar el delito fuente que originó el dinero ilícito para que los lavadores puedan ser Procesados por condenados. Así Fue la es. casación número 92 Sí, sí. en Arequipa. Y fue en Arequipa. Ya. Así es. Y no fue en un caso de Joaquín Ramírez, sino fue No en fue. otro caso de otra persona Pero que se que vio beneficiaba. en Arequipa, y eso sirvió Y que para quedaba que el como otro precedente. caso Para beneficiar, le claro. sirviera. Sí. Y le felizmente a la sirviera. Corte Suprema les han mandado la plena. La sala plena de la Corte Suprema ha dicho eso no procede. Viendo que había una irregularidad, una ventaja lo que toca indebida. es que el ministro Eres y pues pueda dar sus Explicaciones, explicaciones. claro que sí. Claro, y es más, debería darlas, ¿no? Ahora. Porque obviamente nosotros también en conversaciones que hemos tenido con algunos colegas de la bancada decimos, bueno, aquí lo que se impone también son las suspicacias y esto y aquello, o sea, viene ya cuando nos enteramos, no, ya esto es un hecho, de renuncia. Además, Porque no es que recién, definitivamente- o sea, no es porque él fue ministro y entonces como ministro de Justicia tenía reuniones con magistrados No, no. supremos. No es así, porque él acababa de entrar. Y acá se nota que hay una relación anterior a su cargo como ministro, eso es claro, Sí. ¿no? Porque además lo llaman por teléfono. O sea, tienen una conexión directa. Usted cuando empezó a ser ministra, probablemente las personas que antes la llamaban para hacerle entrevistas como a congresista, nosotros ni nos ya lo contestan los tenía. teléfonos, ¿ah? ¿Yo? Nosotros, Bueno. no, a los ministros llamamos y nos Bueno, a mí contestan no me los dio coordinadores parlamentarios, a lo máximo. Y cuando le llamamos por temas importantes para Supuesto. sector, para aprobar una ley, no nos Tenemos que contestan publicar el nada. teléfono de los despachos. Cuando hay levantamientos en Puno, como Claro. Cubir y Vilavila se están matando con la policía, no nos contesta el ministro de Energiminas, la señora del Ambiente, no contestan, he estado llamando varios días. Y mira, estos tienen conexión directa por el celular. Es decir, todo está podrido, pues. Todo está podrido y hay que tomar determinaciones ante esta coyuntura de corrupción que ya es una epidemia, ¿no? No, eso es algo que tomar alguna cae por sí determinación. solo, será, o sea, perdón, será muy delicado colocar al nuevo ministro de Justicia. sí, ¿De bastante. qué universo va Porque a escoger? en primer lugar, yo no sé si encontremos a una persona, yo creo que sí, no hay que perder la fe, de que tenga sobre todo una reserva moral y una autoridad moral muy fuerte para poder sostener esta etapa de reconstrucción, de reestructuración, de la reforma del sistema Si conseguir a judicial. los 6 Tiene que ser expertos algo, sí. íntegros ha sido difícil, Que porque dicho sea de se paso- anunció que ayer iba a presentarse esa comisión y eso Todos no están ocurrió. Recién criticando. hoy día el peruano hemos conocido la noticia. Si eso fue difícil, Sí, es de imaginar lo difícil que podrá ser conseguir un ministro de Justicia. sí, pero va a digamos, tener que conseguirlo adecuado. inmediato, porque ahora con la situación Claro. que vivimos no se puede tener vacante esta cartera ministerial, ¿no? El señor Joaquín Ramírez, a través de su cuenta de Twitter, está saliendo a responder que el archivamiento de su caso haya estado sustentada en la casación que llegó a la sala en donde fue ponente el magistrado Nostroza. O sea, quiere decir que el caso del señor Nostroza, el que estamos mencionando, sobre el lavado de activos, no lo ayudó en el suyo, es lo que él está diciendo, y habla de presunción de inocencia
y dice que la libertad de prensa tiene el amparo universal, pero los derechos terminan cuando empiezan los derechos de otros, y hace alusión a el portal La Mula, en donde da información sobre, como la que hemos leído, de que hubiera sido beneficiado. Y él dice que son falsas las afirmaciones, que hay que leer la resolución fiscal de más de 300 páginas y sabrán que archivo no se sustenta en la casación del juez César Inostroza, lo que dice el señor Joaquín Ramírez. Bueno, habría que verlo eso, estudiarlo el expediente, ¿no? Para dar una opinión, pero con tantas mentiras que han dicho los fujimoristas es bien difícil de poderles creer, ¿no? A mí me parece, ¿no? Que no es la señora K, sino que se equivocaron. Ha habido una serie de inexactitudes que se han dicho a lo largo de todo esto. No, pero eso tiene una lectura. La lectura es que aquí hay una clara intromisión en la política del país de grupos corruptos, ¿no? Y hay un entrelazamiento que se pretende proteger, por eso es que el Congreso no toma ninguna medida, ¿no?, para limpiar esto, ¿no? Claro. Solamente quieren sacar a 2 miembros del Consejo Nacional de Magistratura y no quieren hacer una remoción de todos los miembros para poder hacer, hay una reorganización de este Consejo que está prácticamente caótico, ¿no? Porque hay intereses, pues, sí, obviamente, acá hay intereses muy fuertes, ¿no? Vamos a conocer lo que expresó el presidente de la República a través del tuit, luego lo que escribió también el ahora exministro Heresi, y algunas declaraciones de Heresi aclarando que no se reunió con Inostroza. Por la salud de la reforma del sistema de justicia, he solicitado al ministro Heresi su renuncia al cargo. Los momentos que vive el Perú requieren de acciones firmes, dijo el presidente de la República. Salvador Heresi, a pesar de que audio difundido no contiene ninguna connotación de ilegalidad o falta contra la moral y la ética, en aras de facilitar que el SPR es el señor presidente de la República, que pueda continuar con la reforma planteada, he presentado mi renuncia irrevocable al MINJU, al Ministerio de Justicia. Mis deseos de éxito. A Martín Vizcarra. No llegó a concretarse esta reunión, como él lo señala en el audio. Hubo 2 oportunidades en las que no pude asistir a las reuniones, digamos, de análisis de una propuesta legislativa relacionada al Código Procesal Penal que se quería analizar, pero lamentablemente nunca se pudo concretar esta reunión. Como ustedes pueden ver en la conversación, no hay ningún pedido de favor ni ninguna solicitud irregular. Ajá. Es una mera conversación. Inclusive la actitud amical es del vocal hacia mi persona, ¿no? Yo en todo momento lo trato de usted. Ministro Heresi, ¿puedo pensar que, así como llamó al magistrado, al juez Inostroza, pudo haber también llamado al juez Walter Ríos? No lo conozco. No, nunca en mi vida he tenido contacto con él. ¿Nunca se ha comunicado él con usted tampoco? No, tampoco. Bueno, ¿qué dicen nuestros invitados? Yo creo que eso de decisiones firmes, estoy de acuerdo, pero decisiones firmes, me parece bien que solamente haya tenido 12 o 15 días, y no como otros dicen que es insuficiente tomar decisiones en 12 o 15 días. Yo creo que sí. Por ejemplo, en el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, tiene que haber una remoción total de los miembros, dictar una nueva legislación para recién nombrarse unos nuevos miembros que vayan a tono con lo que necesita en el Perú. En el caso del Poder Judicial, yo creo que necesita una reorganización total. El presidente de la Corte Suprema en estos audios, ¿no?, en fotografías que salen en reuniones privadas, con personas que han estado sometidas a justicia y que han salido resoluciones firmadas por él. Y los del Consejo Nacional de la Magistratura. En fin, las cabezas de esta institución totalmente desprestigiadas. Tiene que haber una reorganización total. Ahí tenemos 2 medidas concretas que se deberían dar. Nada de que sáquese la ley tal o la saque cual, pueden ser a mediano plazo, pero las determinaciones tienen que ser absolutamente firmes si se quiere hacer algo, porque si no, se van a sacar 2 o 3 tumores y la podredumbre va a seguir. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Ojalá que el 28 de julio
vaya a anunciar cosas muy concretas, como él ha dicho en su mensaje. Bueno, la expectativa es altísima, ¿no? Altísima. Pero yo creo que hay dos medidas que se pueden dar, ¿no? Consejo Nacional de Magistratura y Poder Judicial. Que se vayan todos, porque eso ya hay un montón de acusaciones. Claro. Mira, el hermano del señor Águila, nombrado como juez. El hijo de un señor Morales, que también creo que es consejero, nombrado como juez. Es decir, la institución Todo hecha gira en torno a ellos, para sus allegados, para sus familiares. Eso me parece pues terrible, ¿no? Si va a haber decisión política o no. Porque Sí, ya pues, en el ojalá 2004 que- estuvo el Siriajus, que era para... Sí, yo he sido miembro del Siriajus. Así es, para Yo soy miembro del poder Siriajus. modificar de fondo el Poder Judicial. Y no se hizo nada. No se hizo Ha sido unos bloques. no se hizo nada. Y fue un trabajo que duró medio año, ¿no? Y no pasó nada. Entonces ahora que vamos a presentar 7 notables y después vamos a esperar que bajen las noticias en los diarios y queda todo igual. Por eso la primera medida, yo comparto plenamente, es que tienen que salir toda esta gente vinculada, ¿no? Después podemos seguir las investigaciones, pero tiene que salir esta gente. O sea, ¿qué significa que esta gente siga vigente en sus cargos o el señor Inostroza siga, ¿no? Después de todo esto. Pero ya O ha sea, salido el señor Duvalín Rodríguez a decir que no lo pueden sacar. No pueden decir de pronto, bueno, te vas. A cualquiera, no, bueno, a mí me dicen, no, bueno, ya no queremos contar Bueno, contigo, yo me nosotros voy a nos ha tener que ir. dicho que- Pero ellos tienen que seguir el debido proceso, la presunción de inocencia. Entonces hay que ponerlos un costadito un ratito, investigar, ¿no? Analizar, Pero lo tiene que que, Verónica, es que no es eso. No es Mira, el así. señor se ha ido al fútbol, al Mundial de Rusia, señor Sí. Inostroza, y después le dan vacaciones. Es Así decir, es. lo están protegiendo. Y se lo hemos dicho ayer al señor Duverlí. Pero él alude de Eso que no ha se sido puede por hacer, el pues. tema Eso laboral, que se no puede puede hacer. contravenir a eso, que ese No, es un pero, tema netamente pero laboral. ¿cómo se va al fútbol teniendo tantos expedientes? Y él que todavía resolverle salió en la a mañana gente? diciendo de que tiene, No puede además que le ser. deben, inclusive después de esas vacaciones, le deben todavía más días de vacaciones. O sea, al final el señor no pero tiene, ahí hay una creo, ni responsabilidad conciencia de también, lo pero que hay está una pasando. responsabilidad del propio CNM, que está como está, Sí. y del Congreso. Y es evidente la intención del Congreso, y hay que decirlo con todas las palabras, de querer echarle toda la pelota y todo el peso del tema a IDL y a Panorama, ¿no? Y no ir al fondo del asunto. Se han Hay querido, una como se les ha dicho intencionalidad ayer, clara, quieren desviar el ¿no? asunto y no Desviar el están asunto, investigando ¿no? los Porque el actos de Congreso corrupción. puede convocar y sacarlos inmediatamente. con Pero 2 ayer nos tercios de los dejó votos. esas dos alternativas el presidente Rodríguez. O sea, dijo, bueno, pueden hacerlo ustedes o lo puede hacer el Consejo Nacional de la Magistratura. Al final nos miramos la cara y no lo hace ni uno ni el otro. A mí lo que me preocupó de Duverlí Rodríguez fue que él dice que el Poder Judicial va a elaborar también su comisión sí, para... sí. Pero a la vez el diagnóstico que él nos muestra es que el Poder Judicial es un Poder Judicial que anda muy bien en el país, que hay 3 o 4 corruptos y nada más. Y con esa no es visión, cierto. pues, podemos esperar pues, cuál va a ser la posición de Sí, ese pues. comité, ¿no? Y lo que queremos es una profunda transformación del Poder Judicial. Pero para ¿no? que exista esa transformación no solamente tienen que estar juristas, también tienen que estar la parte, ellos por ejemplo, y también podrían ser esta comisión que ha formado el presidente de la República. Así Entonces es, tiene pero- que haber articulación. Pero ¿qué pasó ayer cuando yo le pedí esto al presidente del Poder Judicial? Le dije, estamos cansados. O sea, yo he sido ministra, le dije, y la desarticulación que existe en el país es grave. Aquí no se hace nada en conjunto. ¿Por qué no se hace un esfuerzo y se juntan a estas 2 comisiones, la del Poder Judicial y la otra, para hacer una buena reforma del sistema judicial? Porque la Y él gente- dijo, pero eso va a ser no, el cuento. con La que el comisión presidente confía va a en hacer ninguna lo de las dos, que la suyo, gente no Es que confía. Pero es ya que hemos no tenido podemos seguir así. comisionistas todos Así los es. años, todos los gobiernos. Bueno. han Acá la pasado variante- absolutamente Pero él ha nada. dicho que va a presentar medidas su concretas. propuesta. La variante es y- lograr, Medidas concretas. además de las medidas concretas, Jonah, es resolver la participación social, ¿no? Es decir, y por eso yo creo que hay que modificar la Constitución, pero hay que llamar un referéndum, porque no podemos esperar 2 legislaturas para modificarla. Habría que convocar a un referéndum para incluso definir cómo se eligen a los fiscales supremos. Y la Porque convocatoria de referéndum no tiene tiene que ser también un mediante una trámite, ley en el Congreso. un Pero trámite Hay que largo también. atravesar. ¿Ah? Claro, No, hay que tienes que no. comprar planillones, hacerlos firmar. Pero o tenemos, convocarlos. tenemos las elecciones que van a ser en Bueno, octubre. Se en puede octubre se convocar. puede. Ya yo creo el que Congreso es poco puede difícil. hacerlo, Claro. sin necesidad de esperar Pero todas no sé si legislaturas. alcancemos a octubre, ya estamos finalizando julio, agosto, septiembre, octubre, Se bien puede difícil, hacer. ¿no? Si hay voluntad, Ahora, decisión esta política mañana, que no hay. Ese es el tema. Sí, pues lamentablemente no hay decisión política y corregir las cosas. Vemos que solamente quieren hacer algunos maquillajes.
Y lo último es que esta mañana creo que se ha aprobado que procede la acusación constitucional contra estos dos miembros del Consejo Nacional de Magistratura y el señor Inostroza de la Corte Suprema, que lo están queriendo procesar por infracción de la Constitución. Por infracción de la Constitución. Y he visto, no sé si sea solamente un borrador, el artículo 153 de la Constitución lo acusan a Inostroza por están inmiscuyéndose en asuntos políticos. No sé si sea cierto, porque lo que estamos viendo son actos de corrupción y lo que estamos viendo son delitos que también tienen que ser acusados por delitos. Pero eso hay que revisarlo en el Congreso porque ya han declarado procedente y yo pienso que la semana próxima ya debían estar dictando la resolución final, ¿no es cierto? Aprobando la acusación. Pero bueno, eso también va a tardar. Tenemos que ir a una pausa, si nos permiten nuestros invitados, muy rápido, pero regresamos por supuesto con más sobre estos nuevos audios revelados esta tarde por IDL Reporteros. Muy bien, ayer se había anunciado la presentación de esta comisión integrada por expertos íntegros, ahí fueron las expresiones que utilizó el presidente de la República, me parece, para que le formulen sugerencias de cómo tiene que ser la reforma del sistema de justicia. Eso ayer no ocurrió, aparentemente no tenían el equipo completo. Sin embargo, hoy en El Peruano ya apareció la lista completa de quienes integran la comisión y también quien la preside. Entre los integrantes está Alan Wagner, ustedes tienen que recordarlo, él ha sido canciller de la República, ahora es presidente de Transparencia, y va a ser además quien presida esa misma comisión. Ahí tienen ustedes los nombres y las fotografías. Comisión de Reforma del Sistema de Justicia. Bueno, tenemos al señor Alan Wagner, Delia Reboredo, Hugo Sibina, Samuel Abad, Eduardo Vega, Ana Teresa Revilla y Walter Albán. Así es. Walter Albán ha sido ministro y Delia Reboredo, ustedes la recordarán, que estuvo en el Tribunal Constitucional que fue removida de manera truculenta por la mayoría del Congreso de aquel entonces. Bueno, en general las 7 personas son en efecto conocidas y tienen experiencia efectivamente en el sector. ¿Qué impresión tienen ustedes de esa? Bueno, yo creo que son gente que evidentemente no tiene antecedentes como para vetarlas, ¿no? El problema es bueno que ya se haya designado a estas personas, además solas no lo van a poder hacer, va a haber que buscar una comisión intersectorial para poder avanzar, pero es bueno que el Ejecutivo lance esta propuesta, pero lo que nos preocupa es cuál justamente va a ser el accionar de esta comisión. ¿Qué van a proponer en un país donde la injusticia es lo común y lo justo es lo extraño, ¿no? Entonces, ¿van a realmente a tomar cartas en el asunto, una profunda reforma en lo que tiene que ver con los recursos humanos del Poder Judicial, en lo que tiene que ver con los presupuestos, en el control y la investigación financiera de jueces y fiscales? ¿Quién va a designar al presidente de la Corte? Es decir, es un mundo lo que tienen que abordar. Es un mundo lo que tienen que abordar y tienen que tener el 18 de julio, y tienen que tener decisiones de apoyo político. Literalmente, ¿no? Si no, por lo menos entiendo que aquí van a diseñar lo que van a hacer y lo que queremos saber es que en esos pilares de lo que van a hacer realmente toquen las cosas de fondo, ¿no? No empiecen a retocar y maquillar la situación. En 15 días no se va a poder hacer no lo van a hacer, una reforma real, una propuesta para poder reformar. O sea, tiene que ser algo de repente para solucionar lo que en este momento está sucediendo y de ahí en adelante, a largo plazo, ¿no es cierto?, una verdadera reforma, porque, por favor, no solamente estamos hablando del Poder Judicial, nos van a decir que la corrupción que estamos viendo se saltó al Ministerio Público. Por favor, no es cierto. Entonces, ¿y qué pasó con el Código Procesal Penal, del que tanto nos hemos quejado? ¿Qué pasó con algunos artículos del Código Penal? Que cada vez que hay un caso se va cambiando. O sea, la reforma tiene que ser muy grande. Entonces, yo creo que esta comisión tendría que preocuparse primero por lo que ha ocurrido ahora. ¿Cómo hacemos para que la gente confíe otra vez? O por lo menos que esté aliviada de que no están las ratazas haciendo lo que quieren. Y de ahí en adelante hacerlo con calma. Porque si no,
No con mucha calma, ¿no? ¿Y bueno, cómo se va a insertar, no como 10 años, ¿no? pero cómo se va a insertar la sociedad No. civil en el control del Poder Judicial? Porque tampoco podemos pensar en un Poder Judicial pues omnímodo, ¿no? Por encima de la sociedad, ¿no? Claro, la sociedad tiene que controlar qué hacen los jueces. El presidente puede anunciar un cronograma seguramente el 28 de julio y comenzar a cumplirlo rigurosamente. Por eso es que es una mala señal haber dicho que ayer se presentaba a este grupo de expertos y no haber cumplido con eso. Claro, no pudo, pero entonces uno no se compromete a cosas que no puede resolver efectivamente en el tiempo que anuncia, por más que haya pasado solamente, qué sé yo, 12 horas entre una cosa y la otra, ¿no? De todas maneras es un síntoma, un A ver, gesto político. considerando que esto en primer lugar es una comisión ad honorem. Es una comisión en la que juega mucho la voluntad por servir al país, porque lo que van a hacer es servir al país para algo que pueda ayudar en la reforma del sistema de justicia. Ahora, hoy día se han dicho de que son caviares, de que muy rápido, de que yo no sé, muchas veces no entiendo algunos políticos, algunas personas que siempre están criticando todo. La actitud del presidente ha sido la de querer hacer algo rápido. Lo que pasa es que ciertamente faltan solo 15 días para el 28 de julio. Entonces, esto es una propuesta, lo que él quiere es una propuesta de un proyecto para la reforma. O sea, para dar de pronto, sentar la viga maestra sobre la que se asiente todo lo que después se trabaje. Claro, ellos no van a formular en este momento una reforma del sistema de justicia y esta es la gran reforma que hemos hecho en 15 días. Eso es imposible. Pero sí sentar las bases para que esto se asiente en una viga maestra, ¿no? En una viga maestra que pueda permitir luego el cambio el establecer esos ejes que son primordiales, ¿no? Entonces, lo que nosotros sabemos en la bancada es que lo que se propone y lo que se les pide a estas personas es hacer un proyecto de reforma. Yo creo que ya la reforma está planteada en este documento del Seriajust. Nosotros hemos trabajado con representantes del Poder Judicial, de la Fiscalía, del Tribunal Constitucional, del Ministerio de Justicia, con varias instituciones que tienen que ver con el tema de justicia, y hay un bodoque así, donde hace una serie de planteamientos, y desde el año 2006 a la fecha la situación no ha cambiado mucho. La situación sea caótica, los tribunales siguen lentos, la justicia no llega como debe llegar, hay corrupción, hay todos esos males. Y ahí está el documento, ya está el planteamiento hecho. Esta comisión debía tomar ese documento y dar algunos planteamientos concretos que tienen que llevar. Y además, yo creo dos cosas fundamentales. Si no se hace eso por gusto, estamos caminando. El Consejo Nacional de la Magistratura debe ser el primer objetivo. Y creo que todos deben irse. Yo creo que ahí debe comenzar. Y el Poder Judicial. Y los accesitarios. Claro, los accesitarios también. O sea, por eso tendría... Los que suben, claro, porque suben, claro. Se tiene que remover, dar una nueva legislación y recién elegir a los nuevos. Y el Poder Judicial hay que reorganizarlo. No cabe otra cosa, viendo todo lo que estamos viendo. Mañana o pasado, ¿qué saldrá? Y ahora ya comienza a agarrar... Literalmente mañana o pasado. Sí, exactamente. Literalmente mañana o pasado. Y ya está agarrando, están agarrando el ámbito del Ejecutivo, porque ya están saliendo ministros, casarán otros ministros, y esto va a ser una crisis generalizada. Y en esa alternativa... La señora acá, según Garamayo, es Keiko Fujimori. Hay políticos involucrados también. Entonces, hay una crisis que habría que encararla también. El presidente tiene que ir pensando también, yo reitero, insisto en lo que ya he dicho varios tiempos atrás, que es un adelanto de elecciones, porque en la situación que estamos, bien difícil superar esta crisis. ¿Adelanto de elecciones? De elecciones, claro. ¿De elecciones de qué, perdón? Pero elecciones en generales, este como momento, se hizo el año 2000, pues. ¿De qué? ¿Y con eso vamos Elecciones a solucionar generales. la corrupción? No, pero y con los del corruptos que están público? ahí nos van a gobernar a nosotros, de ninguna manera, pues. Yo creo que habría que ver, tomar las acciones urgentes que tenemos que tomar, y luego tomar decisiones políticas. Pero en este país, ¿ese gobierno está corrupto? No lo entendí, congresista. No, ya está agarrando. No, pues, ¿el gobierno está corrupto? Hay casos de corrupción No, que hemos visto, por eso se ha ido el señor Pedro Pablo Ya Kuczynski. se fue. Pero ahora es el eso, presidente Vizcarra. es ¿También un es gobierno corrupto? es un gobierno ¿También es debilitado. corrupto? Es un gobierno que congresista. está acusado. Para empezar, de yo creo que corrupción nosotros y que debemos está ser bien positivos debilitado, en todo esto y ayudar. Somos positivos, no, pero estamos dando ayudemos. planteamientos, estamos ayudando. Ya, ¿sabe cómo? El Consejo En su Nacional, caso, el Poder Judicial. usted aporte
aporte con el documento del Serajus. Aporte, yo lo acompaño, vayamos a dejarlo, sí, pero hay que ir y entregárselo a la comisión. Eso sería un buen aporte. La verdad, por otro también, lado, pues, no se acaba solo en esto, porque el problema es que la crisis es mucho más profunda. Pero ¿cómo en este momento vamos a hacer un adelanto de elecciones? La convocatoria de elecciones, quizás que aparece como, la verdad, que como un razonamiento inicial muy fuerte, y la gente lo pide porque ve un Congreso que no va ni para atrás ni para adelante. Bueno. Pero la verdad que lo que necesitamos es un cambio de la Constitución, convocar una asamblea constituyente, un cambio de Constitución, porque convocas elecciones y como estas leyes electorales no nos garantiza nada tener otro Congreso igual o peor. Esa es la realidad también, ¿no? Lo cierto es que se necesitan cambios de fondo. Así es. No hay otra salida. ¿Y por dónde empezamos, congresista? ¿Cuáles cambios? ¿Por dónde empezamos? Hay temas donde hay que ir avanzando. ¿por dónde empezamos? Pero hay temas donde se puede ir avanzando como por esas cómo instituciones resolvamos empezar. Exactamente, este es prioritario. Esta es una prioridad. Pero Estas también hay instituciones que hay que- interpretar Sí. las cosas como son, porque no es un problema aislado lo del Poder Judicial. Y lo segundo es adelanto también de incluye al elecciones. Ministerio Público, también incluye al Congreso de la República. Sí. No hay que olvidar que somos un Completamente país de que acuerdo. venimos con 4 o 5 Sí. presidentes pues, prófugos, detenidos, que renuncian. Hay una crisis de Estado muy seria y necesita soluciones muy profundas si queremos Pero realmente... institucionales, es decir, dentro de Por la supuesto. claro, Dentro está de la ley y la diseñada. Es que si no las tomamos, Claro. Sí. lo que estamos es invitando a que la salida sea una salida que nadie desea, porque la gente encuentra que hay un Estado que no le resuelve De las facto, cosas. que ya pues Pero, descompuesto. no, la gente Descompuesto. La gente recién hoy no se da cuenta que este Estado no le sirve. No. No, la Lo que gente estamos no, es pero recién cada vez estudiando a extremos. cómo. Pero Pero por estamos supuesto que la llegando a gente extremos. Estamos tratando de Está hacer harta, precisamente cada esas vez el reformas. desencanto La verdad es que esa mayor. crisis conoce momentos, digamos, Así es. de manifestación, de afloramiento mayor y de hartazgo Sí. de la gente, ¿no? Así es. Sí. Así es. Y Con este una es uno de población esos muy momentos. sensible ante todos estos Claro. hechos que se han visto de varias maneras. Y ayer, por ejemplo, cuando estuvo el presidente del Poder Judicial, decía, no, pero por 2 o 3 no se puede manchar la honra de 3.080 jueces. Entonces, si yo lo entiendo, de alguna manera deben haber algunos jueces que son transparentes, que son limpios, porque hay. Debe haber. Debe haber. Por supuesto que hay. Es lo mismo hay. que nos pasa en el claro, estamos Congreso. fritos, sí. Dicen todos en el Congreso hay que cerrarlo, hay que votarlos, que son unos sinvergüenzas, unos ladrones, unos tales, unos cuales. ¿Todos? Bueno, hay Pero tal- ¿cómo se está manejando? ¿Y cómo se está manejando el Pero- Congreso? Pero usted se puede meter en ese saco pero ¿cómo se está congresista. Yo no, ¿ah? Yo No, pero no es un tema pero individual, no es un tema de También cómo es, resuelve el también es un Congreso. tema individual, porque cada uno con su trayectoria y con el prestigio que tiene, con la reserva moral que tiene, puede hacer cambiar la idea de que en el Congreso no todos cumple tenemos un rabos de rol, paja. el Mucha Congreso gente cumple una honesta, pero- función. quiere a su casa. Y lo Que que no se tenemos puede que evaluar es si el generalizar a Congreso todos. cumple esa función o no. Y la verdad que no la está cumpliendo. Ayudemos para que cumpla con la función. con esa Yo creo mayoría que la que hace elección, lo que pero yo quiere. creo que la elección de esta nueva mesa directiva nos va a Por permitir favor, eso, esa elección. a sentarnos entre todos a ver qué es lo más conveniente. Yo creo que aquí ya no cabe si somos mayoría o minoría. Aquí estamos viviendo una sí cabe, situación ya, como crítica la mayoría que no somos tiene que mayoría y convocar, minoría. pero por Conduciendo el eso, Congreso, como pero una terriblemente. tengamos la capacidad de sentarnos entre tú todas crees las que te van a- bancadas. seguro que te van a hacer caso, ¿no? Intentémosles por lo menos, ¿no? No, pues es ya ingenuidad, pues Ana No, María, soy eso muy no. ilusionista, ¿no? Muy soñadora. Sí. De repente. Poco, Usted- ¿eh? Poco, Muy bien. No, usted me ha dicho que mucho. Tenemos que ir terminando. Muchas gracias a los tres No, congresistas gracias. por acompañarnos esta noche y bueno, que evidencian lo profundo que es el problema y las distintas ideas que hay al respecto. Que no hay visos de solución. También, con pena hay que decirlo. Es difícil de desbrozar el camino. Nos vemos el lunes aquí en Portada. Buenas noches.